Muy buenas noches, mis estimados colegas. ¿Cómo están? Espero que tengamos y hayan tenido también un buen tiempo de este feriado, que el inicio de este año 2026 haya sido por demás exitoso y que todos los deseos, tanto personales como profesionales, se cumplan este año. Quisiera consultar al foro si me escuchan, no sé, estamos ahí, mis estimados colegas, ¿me escuchan? Buenas tardes, doctora. Sí, sí, se la escucha. Muy bien, muchas gracias. A ver, aquí está. ¿Cómo están nuevamente? Muy buenas noches con todos. Indicaciones, mis estimados colegas, antes de empezar la clase del día de hoy. Eh, por parte del instituto, tengo entendido que el día domingo vamos a tener la primera jornada de, de lo práctico, ¿no? de la, de la parte práctica, de la clase práctica, vamos a tenerle este día domingo en la mañana. No sé, voy a dejar anotando. Me gustaría, tengo entendido y creo que ya les han pasado esa información también por el grupo, que va a haber tres jornadas. Una última en la que incluso están cordialmente invitados vamos a tenerle mi consulta donde quiero hacer espero, porque va a ser domingo, un poco complicado, pero espero conseguir incluso un paciente de tal suerte que podamos hacer eh, eh, una cátedra observacional, en la que podamos ver todos los pasos de la endodoncia, tanto con lo manejo de instrumental manual como mecanizado. Adicionalmente, también lo que quiero es enseñarles un poquito, generar un poco de inmersión sobre la magnificación en odontología en general y en particular en endodoncia. Vamos a tener una pequeña práctica de lo que sería enfoque y para enfoque con visión indirecta bajo la utilización de un microscopio dental. Para este próximo sábado me gustaría bueno, yo voy a llevar algunas piezas dentales, voy a ver si incluso hagas accesos. En primera instancia, vamos a hacer algo sobre instrumentación manual. Entonces, no vamos a hacer, vamos a analizarlo en el transcurso el próximo viernes también vamos a tener clase. Entonces, vamos a decidir si hacemos eh, un troquelcito o simplemente necesitaría una o dos piezas las que ustedes tengan disponible y que ya previamente esté hecho acceso. Obviamente, acompañado a esto, vamos a necesitar un instrumental, un instrumental básico en el que hay lo que debe tener el instrumental básico, pero adicionado con un explorador de G16 limas manuales manuales de limas manuales, preseries, preseries y primer preseries, primera y segunda serie, ¿ok? Esto vamos a hacer para este día y, em, y voy a llevar también piezas que yo tengo sobre diafanización, ¿sí? Además de jeringas de 5 cc. Y yo, bueno, yo les voy si es que pueden, por favor, puntas.
Puntas de irrigación. Puntas de irrigación. Puntas de irrigación. Doctor, O sea, buenas tardes. Disculpe quisiera. que le Sí, dígame, interrumpa. doc. Lo que pasa es que, bueno, en mi caso, el día sábado se me va a complicar. Sí, no va a ser el sábado, doc. Va Perdón, a el ser el domingo. domingo. Lo que pasa es que yo recién el domingo llego de viaje. Ok. Ya, ok, no entiendo, porque, a ver, no sé si es que de parte de la secretaría del instituto les pasaron la información de, a Sí, ver, sí nos pasaron. Sí nos sí, pasaron, pero cambiaron que la jornada iba a ser una, puesto que no somos de la ciudad de Quito, entonces la jornada iba a ser de 9 a 2 de la tarde. ay, ay, así. A ver, tengo entendido lo siguiente, a ver, cordial, esta actividad tiene como objeto reforzarlos, va a ser el 11 de enero, este domingo. Supuestamente va a haber dos jornadas de 9 a 1 y de 2 a 5, pero ustedes desean, obviamente, especialmente por las personas que son de provincia, que sea una sola jornada de 9 a 2, ¿verdad? O sea, Bueno, primerito el mensaje sí fue ese, pero de ahí nos enviaron otro en donde pusieron que puesto por lo que nos toca viajar, solo iba a ser una sola jornada de 9 a Sí, 2 de sí, la sí. tarde. Sí, sí, justo tengo en una última aviso importante, se solicita a todos los profesionales que ingresen a la clase de hoy, aquí el docente va a tener indicaciones importantes para la práctica que se realizará el domingo 11 de enero. Por solicitud de los participantes que son de fuera de la provincia de Pichincha, la práctica se realizará en una única jornada de 9 a 2. No hay problema por eso, solamente estoy también esperando la indicación de la ubicación y preparar algunas cositas. Yo voy a llevar algunas piezas dentales, incluso ya hechas de acceso, y vamos a hechas de acceso, así también como piezas diafanizadas. No sé si alguien en el foro ha visto o conoce sobre la diafanización. Entonces vamos a verla ese día. No sé, ¿alguien alguna pregunta? Bueno, la doctora Rose me menciona que para este domingo 11 de enero no se va a encontrar en la ciudad. No sé sí, si sí, alguien tiene. se me complica porque sigo todavía de viaje y mi pasaje me lo cambiaron para el 12. Era el viernes que tenía que regresar, pero lo cambiaron para el 12, o sea, el Ya, domingo. listo. No sé si alguien más del foro tiene ese inconveniente. ¿Tiene algún inconveniente para acudir el día domingo? Doc, en el caso que no podamos asistir el domingo, ¿esa práctica va a ser recuperable o ya no? Chispas. Bueno, a ver. Voy a Supongo que no. consultar. Creería que no. Explico por qué. Porque obviamente tenemos tres prácticas. Posiblemente acuda más del 50% de los estudiantes. Adicionalmente, por ejemplo, yo soy docente universitario. Cuando yo tengo prácticas con mis chicos, ya tenemos práctica. Pero si por alguna razón, por ejemplo, cuestión de feriados, entonces a veces los reprogramamos. Entonces, ahí aquí viene lo siguiente. O sea, no sé si en el foro se ponen de acuerdo si es que la mayoría no puede acudir y se reprograma eso, esa práctica. Eso se podría hacer, mi querida Doc Darnelli. Entiendo, porque entiendo que algunos de ustedes eh, son de provincia. Imagínense si es que, por ejemplo, yo en un principio tenía entendido que, bueno, que iba a haber prácticas incluso en Riobamba, pero ahora entiendo que todas van a ser aquí en Quito. Entonces, sí creo que no son recuperables, mi doc Danelli. Lo que podríamos hacer es, antes de que sea el domingo 11, sí, antes que sea el domingo 11, conversar entre nosotros y programar, si es que o sea, aquí vamos como de democracia. Si la mayoría puede el 11, obviamente se mantendrían las fechas con los lineamientos señalados, ¿sí? Y obviamente si en cambio la gran mayoría no puede el 11, reprogramaríamos haciendo que toda la programación de las tres prácticas se cambien. A ver, esperen chicos, déjenme ver, ¿qué más? A ver, esto, no sé, a ver, normales, no sé, a mí me han mandado, déjenme ver, aquí está.
A ver, yo tengo mencionado por parte de Secretaría que hay una práctica para el 11 de enero, otra para el 8 de febrero y una para el 1 de marzo. Entonces, quiero contar con el foro para saber si es que les parece, si lo siguen pensando en el transcurso de la clase y si lo hacemos a manera de votación, si es que la mayoría dice que sí este 11, nos vemos el 11. ¿Ok? No sé, ¿alguien tiene alguna otra duda? Perfecto, estaré a la espera. Sí, y bueno, o sea, a ver, a ver, ahorita por lo que me doy cuenta, creo que tendrían mi doc Darnelli y mi doctora Rose, creo que son las únicas que tendrían problema para este domingo, me confirman. Sí, Doc, más que todo por el viaje, pero yo le confirmaría igual a usted o a la secretaria hasta máximo el día de mañana, mediodía. Ajá. Ya, listo, doc. Doc, ¿usted es de Quito o es de provincia? No, yo soy de Guaranda. Ok, ya, ok. Y mi doc Rose, ¿usted es de, Yo soy de Guayaquil, pero yo no estoy de- en el país. claro, está en el país. ¿Alguien más tiene este conflicto, colegas? Y parece que hoy por Si primer... disculpe, las prácticas van a ser grabadas en caso de que, no sé, pues, la compañera no pueda asistir para que ella pueda verla y así. Ya, no. O sea, no es precisa. No son online, porque si no, no hiciéramos prácticas. No, no, pero la podemos grabar, ¿no? ¿No? Para que la compañera también, o sea, no sé, pasarle, aunque sea en caso de que no puedan, no sé. Digo, Y claro, déjenme preguntar porque, a ver, mi do Joyce, le cuento. Cuando estábamos bueno, regresando a la pandemia, yo daba clases en Udala también, y allá teníamos un sistema de ojos de águila. Teníamos ya no me acuerdo cómo se llama, el Udala Plus, en el que podíamos grabar prácticas, ¿sí? Era una infraestructura diferente. Y no sé si es que cuenta con esa infraestructura, porque ahorita obviamente ya no estamos en una situación de total virtualidad. Y obviamente en este contexto de este diplomado, obviamente sí se requiere la presencialidad. Se han dado cuenta, y yo he procurado que incluso aunque hemos estado solo hemos estado en clases online, he intentado darme las modos, intento indicar por la cámara y las limas, las piezas, etcétera, ¿no es cierto? Pero en la práctica es un poco diferente. Entonces se complica mi doc Joyce plantear, pero voy a consultar porque, por ah, ejemplo, solo hay quería saber temas si de podía grabar, grabar. pero no suele ser lo mismo. No suele Claro, ser lo mismo porque incluso, por ejemplo, como un requisito precesión a una práctica, por ejemplo, yo les he de pedir, obviamente les pido lo que ahorita ya he puesto en el chat, o sea, el instrumental, lo que necesitamos, y adicionalmente que ustedes previamente vengan con una pieza dental hecha la cavidad, ¿me comprenden? Entonces, ese es el detalle. ya, Doc. Y Entendido. y además, o sea, sí, o sea, entiendo que tenemos un aula, o sea, entiendo que vamos a tener un medio en el que tal vez la última clase vamos a tener un espacio 100% odontológico, ¿me comprenden? Claro que a ese espacio vamos a llevar motores, vamos a llevar pero por ejemplo, fuera genial que tuviéramos el sillón, que tuviéramos ¿sí me comprenden? Para poder hacer eso. Por eso es que, por ejemplo, como un requisito de precisión, yo les solicito que ya lleven previamente ya hecha la cavitación de la pieza dental para hacer el acceso. De todas maneras, igual yo ya llevaría un par de piezas listas
para ustedes, en el caso que haya alguna persona que no tenga, o en el caso de las piezas diafanizadas, que es algo que también me interesa enseñarles y que puedan visualizar y que va a ser mucho más visible estos casos. Entonces, eso, mi estimada Doc Joyce, no sé, ¿alguien más tiene alguna duda, alguna inquietud con respecto a esta práctica? Mi doc Angelo, mi doctor Víctor, casi, doctora Steffi, que no les he escuchado, no les he tenido la oportunidad de conocer, mi doctora, bueno, doctora Melissa, sí le he visto, mi doc Tati, mi doc Katy. Sí, Doc, yo solo una consulta, Doc. Doctor, Los A ver, materiales son los que, perdón, los materiales son los, buenas noches, Doc. Le quería sí, preguntar si solo va a a ver, mi doc Katy, denme un segundo, dejemos que el doc Angelo me cuente su inquietud. Mil disculpas. Doc Angelo, coméntame. sí, Doc, disculpe. Los materiales son los que colocó en el chat. Exacto. A ver, necesito una pieza dental, la que ustedes gusten, una pieza dental hecha acceso, realizada acceso. Y instrumental en el que tenga, instrumental, el de G16 más bien. No hay necesidad que lleven espejo explorador. Pinza, bueno, una pinza algodonera sí podría ser. Y el de G16. Y las limas, una jeringa de 5 cc y puntas de irrigación. Pueden ser las Navity Tips. De las limas, colegas, no hay problema. Pueden ser de 21 o de 25 milímetros, cualquiera que se ajuste a ustedes. ¿Sí? Y puntas de irrigación. Pueden ser las Navity Tips, pueden ser las Endo Easy. Igual yo voy a llevar unas. ¿Sí? Quiero llevar unas incluso que me hice traer de Temu, que son de salida central, para que vean pros y contras también de la irrigación. Y voy a llevar otras piezas dentales adicionales hechas de acceso y además piezas dentales hechas de afanización. ¿Ok? Porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar un poquito lo que es eh, nuevamente anatomía interna, temas de gliped, gouging y instrumentación cervical. Es lo que vamos a hacer primero con instrumentación manual. Con instrumentación manual. No sé, mi doc, ¿está claro, mi doc Angelo, o tiene alguna otra duda? No, sí, está claro, muchas gracias. Listo. Mi doc Katy, vuelvo con usted. Dígame. Mi doc Katy, ¿está por ahí? Mi doc Katy. ¿Alguien más del foro tiene alguna duda? Hola, Eh, Doc. Buenas noches, tardes, noches. ¿Cómo Doc, está mi quería doc Steffi? Qué preguntarle gusto. una Cuéntame. cosita. Disculpe, ¿y la dirección del lugar donde va a ser la capacitación? Por confirmar, entiendo que va a ser en el norte de Quito, me parece que es por Iñaquito. Ya, Doc. Mi doc, usted es Por- de Quito. No, yo soy de Riobamba, entonces no sé cómo ir todavía. Ya, a ver chicos, déjenme nuevamente ver, déjenme ver las últimas que me mandaron. Solo mencionan la ciudad de Quito. Entonces voy a consultar la dirección. A ver, otra cosa también que les voy a mencionar y voy a mandar al grupo. Doc, la pieza puede ser anterior o posterior. Sí, la que ustedes quieran, mi Doc Víctor. Entonces, ¿me puede indicar la dirección de del lugar de la práctica? De la práctica. A ver, chicos, también quería mencionarles que posiblemente el que es el último, la última práctica será aquí en Quito en mi consulta. Entonces, esa yo obviamente, previo al primero de marzo, que es la última práctica, les mandaré la ubicación, pero es
fácil, es por el sector de la Universidad Católica. El sector de la Universidad Católica. Entonces, bueno, yo para quienes son de provincia, yo obviamente, bueno, para todas en realidad, mandaré la ubicación y bueno, por ejemplo, para llegar a mi consulta es bastante sencillo, estoy a unas 3 4 cuadras de incluso de una parada del metro de Quito, entonces es muy, muy fácil, especialmente, por ejemplo, mi dog Steffi, usted que viene de Riobamba, por ejemplo, usted se quedaría por ejemplo, en el terminal sur de Quitumbe, ¿verdad? Se queda en Sí, Quitumbe. Doc. Entonces, ahí en Quitumbe, no sé si es que ya te dio la posibilidad de a venir a Quito antes y de subirse o ir por el metro. Sí, Doc, sino que quería ver más o menos la ubicación de esta práctica Sí, para esta ubicarme. práctica, justo ahorita ya solicité mi doc, ya solicité la ubicación. Solo me habían mencionado preliminarmente que es en Iñaquito. Voy a hablar con voy a hablar con con el instituto para ver. Quería, quería justamente socializar eso, porque la última práctica, como les mencionaba, va a ser en mi consulta, entonces quiero ver si es que coordino con con el instituto y vemos si es que podemos hacer todas las prácticas en mi consulta. Mi consulta es un poco pequeña, pero la podemos, voy a ver si es como una posibilidad, como una alternativa para ustedes, generar las condiciones como para que podamos estar, porque entiendo que en el foro, incluyendo a mi persona, somos 13. De hecho, me sorprende, les cuento chicos, que es la primera vez, me parece, que estamos todas las personas inscritas al, al curso. No sé si me confirman eso. ¿Hay alguien en el chat que es la primera vez que se une a al diplomado? Yo. Ahí, allá mi dog Rose. Ya era eso, porque sí, ya hemos tenido algunas clases, ya estamos un par de semanas y es la primera vez que veo 13 participantes, o sea, 12 Ah, no. participantes. No, no, no. Yo siempre, desde el día uno me conecté. Sí, entonces, Yo desde sí el día veo uno me que, conecté. sí, sí, eso, justamente es lo que yo iba a preguntar. Entonces voy a gestionar esto para ver si es que podríamos hacerlo aquí. Veamos, ¿ok? Porque obviamente quiero ver el ambiente para ver si lo podemos hacer, ¿ok? Entonces, porque serían 12 personas, pero para este domingo creo que tenemos planificado que vendrían, ¿qué? 10 personas, porque hay dos personas que no se les facilita. No sé si, y vuelvo a reiterar eso, por eso es que me tomo estos minutos es que no sé si alguien más tiene dificultad para este domingo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna inquietud o duda sobre la práctica? Oiga, Doc, le hago una preguntita. Sí, sí. En caso de que, digamos, accedan los del curso para poder ir digamos, a su consultorio, nos avisaría, Doc, hasta cuándo más o menos. Es que lo que pasa que de mi parte me tocaría ver dónde me voy a hospedar para ir unos días antes, entonces a mí sí me gustaría saber para poder ver dónde me quedo, porque como yo no soy de Quito, entonces yo es que tampoco sé o me conozco Quito. Entonces, Claro, claro. Y usted estudió en Ambato, me parece, ¿no, Doc? no, Doc, yo soy Mm. de Loja. Ay, usted es cierto, usted es de Loja. Entonces, eso, Doc. Entonces quería saber si tal Bueno, vez. ya, yo creo que, verá, hoy planteé, o sea, cuando hicimos la programación y el brochure del diplomado, justamente se pensó que, por ejemplo, una clase tuviéramos aquí en mi consulta por lo del microscopio, ¿no? Porque es algo que tal vez no estaba dentro de la temática, pero es algo que yo quiero mencionar, es algo que también quiero que se interesen, aprendan. Entonces, pero yo quisiera saber cómo está la disponibilidad de todos ustedes, cómo va a ser la participación de todos ustedes. Yo sé que tal vez, imagínense, venir de Loja si se hace complicado, entonces yo espero mi Doc Joyce que máximo entre mañana o el miércoles. El miércoles yo creo que ya tendré alguna razón, porque
Yo también solo sé que va a ser tenemos un aula programada en el norte de Quito, en el sector de Iñaquito, pero tampoco conozco. O sea, conozco de dónde es Iñaquito, conozco todo esto, pero no sé dónde sea o cómo es. Entonces, déjenme planificar bien este detalle, este nuevo detalle para ver si hacemos este ajuste razonable de tal suerte de que podamos brindarles un poquito más de comodidad a todos ustedes. ¿Ok? Ya, Doc, muchas gracias. Ok, un abrazo. ¿Alguien más para cerrar este tema? Y si tienen alguna duda, por favor, avísenme por el chat. No sé, yo creo que sí les dejé. Pero y creo que por el chat, por el WhatsApp también creo que ustedes tienen, pero si no fuera así, les dejo también mi número de contacto. Por si es que necesitan, tienen alguna duda, inquietud, etcétera, eh, les dejo en el chat, ¿ok? Para que ustedes se puedan comunicar conmigo o tengan alguna inquietud que quieran resolverla por interno, ¿ok? Ok, listo, gracias. Listo, mi Doc Joyce. Mi Doc Joyce, no sé si, ¿solo ustedes de Loja o hay alguien más del sur? Me parecía que alguien más había del sur. No creo, Doc, porque cuando nos presentamos solo yo dije que era de Loja y que vivía lejos. Ya. De Guayaquil creo que está mi doc Katy y mi doc Tatiana, me parece. O mi doc Yo, Katy. yo Ah, soy, doc Víctor. Doc Víctor ha estado casi al ladito de la doc Joyce, en Machala. Ok, muy bien. Pero mi doc Víctor, todo tranquilo llegar a Quito. También igual me avisan. Voy a coordinar todo eso, como les digo, para generar eh, más que todo por las personas de provincia que considero que veo que son un poco la mayoría. Ok, porque de Guayaquil me parece que hay dos o tres personas, no estoy seguro, y de Quito también hay un par, y me parece también del centro del país. Ok, Y de Guaranda. y de Guaranda, exacto, muy bien. Entonces, vamos a probar mushines este domingo. A ver. Mis queridos dogs, a pedido también yo considero también muy importante y lo que yo ya les hacía mención en una clase pasada, No, es una preciso. inquietud, disculpe que le moleste. Sí, mi dog, ¿con quién hablo? A ver, ya las perdí. ¿Cómo verán? Dígame, mi dog. Debo una consulta en cuanto a las limas. ¿Hay preferencia que sean K o Flexofile o K, las K. Limas K. No importa si son flexofile, no importa si es de acero, no importa. No importa. ya, Lo que vamos a trabajar en primera instancia, no importa por lo que ustedes incluso dispongan, porque no quiero ahí, hacer que entre mucho en gastos, pero sí me gustaría que sean preseries, primera y segunda serie en K, cualquiera, ¿sí? ya, Lo que vamos a hacer básicamente va a ser glide pad, gouging y trabajo cervical. Además vamos a visualizar un poco de anatomía interna, justamente ayudados, tener una reunión, con, vaya pues, con piezas dentales diafanizadas. Por eso me parece que no sé si en alguna clase yo les había consultado si alguien ha tenido la experiencia o había visto o había hecho diafanización en piezas dentales. Me parece que un par de colegas me habían mencionado que sí. Entonces, no sé, ¿alguien más ha hecho o ha tenido experiencia o ha visto piezas diafanizadas? Ok. Bueno. Colegas, y aquí he querido nuevamente traer a colación esto de la nueva clasificación y diagnóstico de patologías o alteraciones pulpares, ¿sí? Misma que se modificó el año pasado a mediados del 2025, una nueva clasificación. No sé si es que conocían la anterior. ¿Alguien me puede confirmar esto?
No, Doc, en la clase anterior no vimos eso. Ok, muy bien. A ver, híjole. No, esa ya Mm, no. Usted sí la nombró, pero no la vimos. Ya, o entonces lo vamos a ver. Y esta clase, mis estimados colegas, es un foro abierto. Es un foro abierto, no recuerdo quién me solicitó esto, precisamente de solventar dificultades diagnósticas, hacer un foro abierto, es también que ustedes también participen. Me sabe que Doc, tuve un paciente con estas características, con este análisis clínico radiográfico. Si puede, incluso pueden compartir o aportar a través del chat, o aquí les daría la posibilidad para compartir radiografías, ¿sí? Y eso, bueno, también lo podemos hacer en nuestra reunión presencial. Pero bueno, la asociación de endodoncia americana, sí, así como la Sociedad de Endodoncia Europea, han sacado esta nueva clasificación sobre el diagnóstico pulpar. Entonces, donde tenemos estas nuevas parámetros clínicos. Pulpa normal, que sigue siendo semejante a la que ya se conocía desde el 2009 y que no requiere endodoncia. Hipersensibilidad pulpar, ¿sí? Que también se mantenía, también hubo ciertas modificaciones al respecto. Se hablaba de hiperemia, nosotros la conocemos como hipersensibilidad pulpar. Pulpitis leve, lo que anteriormente conocíamos como pulpitis reversible. Pulpitis severa, lo que ya considerábamos como pulpitis irreversible, ¿sí? En independencia de esta sea sintomática o asintomática. Necrosis pulpar, ¿sí? Entonces la diferencia en esta nueva tabla diagnóstica es la no presencia, perdón, de pulpitis reversible e irreversible, sino ahora es pulpitis leve y severa. La necrosis y el diagnóstico pulpar no concluyente. ¿Ok? Entonces, por favor, estoy atento a su participación. Sí, la idea es que ustedes participen al respecto, pregunten, incluso compartan experiencias suyas, si es que han tenido alguna dificultad en el diagnóstico. Ok, entonces lo que les he traído es justamente el desglose de todo esto, ¿no? De todos estos parámetros de la pulpa. La pulpa normalmente clínica, pacientes totalmente asintomático, con pruebas reactivas a cambios térmicos. Clínicamente, vamos a ver cómo tenemos en la imagen. Si generalmente vemos un parámetro de clasificación también de caries dental, hablaríamos de una caries en la que incluso puede sobrepasar el límite amelodentinario, pero sin generar ninguna alteración o ningún cambio clínico, ¿sí? Ninguna alteración histológica. Generalmente, en realidad, la pulpa normal se puede dar incluso en clasificaciones clase uno, 2, incluso hasta 3 de IGDAS, ¿sí? Entonces, ¿qué características definen una pulpa clínicamente sana? Sí, una pulpa clínicamente sana en la que vemos una pieza dental eh, sin discromía, sin caries profundas, sin la presencia o la formación de dentina reparativa, ¿sí? Entonces, obviamente, ¿por qué no estaría indicado un tratamiento endodóntico? Obviamente porque no hay una injuria, una exacerbación profunda, ¿sí? Que comprometa la, eh, la estructura o la estabilidad histológica de la pulpa. ¿Sí? Aquí vemos una imagen de la pulpa, vemos justamente la capa más externa, la capa fibroblástica u odontoblástica en realidad de la pulpa. Justamente aquí vamos a encontrar eh, aquí incluso fibroblastos, zona colágena, capa basal, y aquí las prolongaciones citoplasmáticas de Tomes que van a estar en comunicación, que van a estar dentro de los tubulillos dentinarios y que pueden generar
ante la exposición una perturbación de la pulpa. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene el seguimiento? ¿Sí? ¿Qué importancia tendría el seguimiento si vemos una pieza de estas características que no evolucione a un proceso carioso? ¿Sí? Entonces, una pulpa clínica no endo, ¿sí? Por ejemplo, aquí pude colocar unas imágenes que son algunas, he podido recolectar, las pude hacer de archivo que tenía de mi consulta. Paciente femenina de 24 años, acude a una consulta de rutina, ¿sí? Consulta de rutina, la típica, no quiero hacer una profilaxis, suelo hacer profilaxis cada 6 meses, no refiere dolor provocado ni espontáneo, no hay sangrado gingival, no hay discromía dental, muchas veces algunas personas no ni siquiera presentan resinas o restauraciones. En este caso se encontró una resina clase 1 en la pieza 36, ¿sí? Oclusal, un poquito vestibular, que suele ser muy típico, pero apenas que fue en la que requirió una ameloplastía, ¿sí? No era para nada profunda, que se la colocó hace un año. Entonces, no había filtración, no había ningún tipo de problema, ¿no? No había ningún cambio de color, todo estaba muy bien, la conducta nos indica el tratamiento endodóntico, el control periódico normal de profilaxis, ¿sí? E higiene oral. Entonces, de todas maneras se hace la radiografía, ¿no? Se hace la radiografía y aunque uno ve una radiografía que uno ve radiográficamente, y esto es muy importante, colegas, especialmente en piezas multiradiculares, cuando tenemos restauraciones clase 1 que a veces se va también por esa fisura ocluso vestibular. Y cuando tomamos la radiografía, muchas veces incluso se ven un poquito grandes, ¿sí? Cuando en realidad son restauraciones muy superficiales o simples, ¿ok? O a veces eso, como les decía, solamente es el desgaste en esmalte, ¿sí? Entonces toma la radiografía, no hay ningún problema, pero se hacen los exámenes clínicos regulares, percusión vertical y horizontal, colocación de frío también, palpación, ¿sí? Pruebas térmicas, especialmente al frío, cuando hay, especialmente en la zona, para incluso detectar si es que hubo filtraciones, se hizo eso, no presentó ninguna reactividad. Aquí le coloqué como prueba térmica, en realidad no la hice, no tengo el vitalómetro, pero generalmente, según la literatura menciona que en una pulpa normal clínica tenemos una respuesta normal, no hay ninguna alteración al respecto y en la radiografía se ve todo normal. Miren cómo paciente 24 años se ven las conos pulpares normales, no se ve el calibre o la luz del conducto normal. El desmorrizodonto del ligamento periodontal se ve homogéneo y continuo, no se ve ninguna alteración o ningún indicio de inflamación. ¿Sí? Entonces, solamente educación y control de la restauración en este particular caso. Siempre valorar la restauración, ¿sí? Y ver, incluso he tenido un par de pacientes en los que incluso coloco azul de metileno o si no, revelador de placa para ver si hay alguna filtración en alguna restauración que requiere ser cambiada, ¿no? Renovada. Hipersensibilidad dental, hipersensibilidad pulpar, perdón, o lo que conocíamos también como hiperemia pulpar. Si hay dolor breve, intenso, especialmente al frío, sin dolor espontáneo, solamente ante la presencia de la sensibilidad. Esto generalmente se aplica mucho en pacientes que tienen una que otra caries clase 2 en pacientes clase 5. Es muy, muy frecuente la hipersensibilidad pulpar, ¿sí? ¿Cómo diferenciar una hipersensibilidad de pulpitis? Bueno, aquí también les presento una imagen histológica
Aquí ya hay una vasodilatación, un aumento de la permeabilidad capilar a nivel de la pulpa periférica, ¿sí? Dado por esta pequeña perturbación de los tubulillos dentinarios, ¿sí? Pero sin generar injuria, sin generar injuria. La diferencia entre la pulpitis es que obviamente este dolor no va a ser, puede permanecer un poco más de tiempo y su manifestación o su intensidad va a ser más intensa, ¿ok? Estímulos que desencadenan este dolor, sine qua non es el frío, también suelen ser los ácidos. ¿Cuál es el tratamiento más conservador al respecto? Obviamente, ante la presencia de caries, retirar las caries y obviamente coberturas, colocaciones de fluoruros, mejorar el cepillado también, porque, por ejemplo, como les decía, algo muy frecuente es justamente esta hipersensibilidad, son cuellitos expuestos, estas restauraciones clase 5. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso clínico, paciente masculino de 32 años, dolor agudo y breve a consumir bebidas frías de la pieza 24. Es típico en los premolares, aunque en molares también mucho, especialmente con el aire o cuando toman bebidas frías, ¿sí? Entonces vamos a ver lesiones no cariosas, vamos a ver una fracción. Es la típica. Es la típica imagen clínica que nos refiere a hipersensibilidad dentaria, porque obviamente ya tenemos capa de dentina expuesta. Recuerden que hasta, por ejemplo, a nivel del tercio cervical, sí, el grosor del esmalte es muchísimo más delgado, ¿sí? Entonces, dolor ante las pruebas térmicas, obviamente, el frío va a ser mucho más intenso, pero va a desaparecer ante el retiro del estímulo. Ante el retiro del estímulo, ¿ok? El dolor es espontáneo, no hay dolor, ninguna manifestación dolorosa ante la percusión o la palpación. Entonces, igual se ve en las radiografías periapicales, no hay ninguna alteración, es muy similar a la pulpa sana, no hay alteración, obviamente se puede ver la fracción como una caries muchísimo más profunda, incluso que da la apariencia radiográfica que esté en exposición con la pulpa, aunque ahí importante el manejo de la clínica, importante el manejo de la clínica, ¿ok? Entonces, y aquí nuestra conducta va a ayudar a la desensibilización, colocación de fluoruros, colocación de ionómeros a base de fluoruros, topicaciones con nitrato de potasio. En el caso de los fluoruros recomiendo flúor barniz, ¿sí? Obviamente, por ejemplo, ante las afracciones, obviamente hay que reparar, hay que restituir, hay que reconstruir, pero de todas maneras siempre colocar bases a base de fluoruros, ¿sí? En casos, por ejemplo, a veces no derechamente a fracciones grandes, sino, por ejemplo, también hay personas que presentan hipersensibilidad dentaria cuando estas manifiestan bruxismos severos, presentan sin número de cracks o fracturas oclusales que generan esta sensibilidad. Entonces, también una terapia de choque con la colocación de fluoruros, nueve citas de fluoruros en el lapso de 15 a 21 días, está indicado para la atención de hipersensibilidad pulpar. No sé, colegas, eh, ¿han utilizado? Me gustaría preguntarles si han utilizado, de qué marca comercial y en qué concentración, por ejemplo, fluoruros de tipo barniz para justamente la actuación hacia la hipersensibilidad pulpar. Doc, últimamente yo he estado usando el Durapack, el que salió de Colgate. Dura, fan, denme un Ah, segundito. es una magia eso. Sí, sí, sí. Bendito el Durafat, ¿no es cierto? Y le vino Doc con estos blogs, me imagino. Sí, Doc. Ahí lo que podemos dosificar, por ejemplo, en el caso de niños, en el caso de cuántas piezas vamos a cubrir, especialmente El, zonas cervicales. perdón, el Simpro también es muy bueno. ¿Cuál? El Simpro de 3M.
Perdón. El Simpro de 3M. Ah, el Simpro 3M. Del Climpro es. El Cleanpro de 3M. Ajá. Sí, a ver, Es muy bueno. aquí, por ejemplo, aquí podemos hacer un debate. Y aquí me voy a volver un poco odontopediatra, porque odontopediatría. Les cuento que, bueno, infortunadamente en el Ecuador, por ejemplo, en Brasil, hay un flúor que es increíble. Es increíble, se llama Fluornis, de la SS White. Sí, entonces es súper económico. No sé, mi dog Darnelli, ¿en cuánto compró el Durafat? En 65, Doc. En 65. Y verá, yo justo, mi visitadora vino y me dijo, Doc, vamos a tener una charla. Vamos a tener una charla, una mini exposición también de insumos. Va a haber una comidita, un almuerzo y el Durafat, $60. Ahí voy, ahí voy y salió conveniente. Pero yo cuando iba a Brasil, yo cuando estuve en Brasil me traía Flornis, es un frasco, es casi la misma cantidad que viene un Eugenol. Sí, de hecho viene en un frasco muy semejante y duraba muchísimo y costaba un tercio de lo que cuesta Durafat. Lo bueno de Durafat también es muy bueno, sabemos que tiene 22.600 partes por millón, lo que transforma a un fluoruro de sodio al 5%. ¿Sí? Creo que todos hemos utilizado, lo dosificamos, utilizarlo idealmente con microbrush o con pincel para cubrir toda la superficie. Idealmente siempre en superficie de esmalte seco, ¿sí? Esmalte seco. Y la recomendación, por ejemplo, cuando colocan fluoruros, ¿cuál es la recomendación que ustedes dan, colegas? No se debe cepillar una noche antes. Bueno, eso es ¿Ya? lo que de esa manera nos enseñaron. No se debe cepillar una noche antes e incluso después del tratamiento no puede comer de 2 horas, ni antes ni después, y ese día tampoco debe cepillarse. Ya, chévere, chévere. Exactamente, idealmente, especialmente si se va a hacer terapia de choque. Terapia de choque si tenemos un paciente con hipersensibilidad mal, cuellos expuestos y todo, sin presencia de caries inclusive. Hay pacientes que tienen hipersensibilidad importante. Sí, entonces el flúor barniz sí es un poco mágico, ¿no? Es un poco mágico. Muy bien, entonces sí, evitar el cepillado previo y el cepillado posterior y a la colocación de eso. Ok. Sigamos, pulpitis leve o lo que conocíamos en el diagnóstico, en las tablas diagnósticas anteriores como pulpitis irreversible. Tiene una respuesta mucho más exacerbada al frío específicamente. Aquí también incluso se exacerba el dulce. Eh, la pulpitis leve. ¿Sí? Aquí tenemos caries un poquito más profundas, igual, sin exposición pulpar, vemos histológicamente una vasodilatación muchísimo eh, más amplia. Ya aquí se puede observar también, se puede puntualmente en algunas piezas dentales. Seguramente ustedes lo han visto, colegas, que puntualmente en algunos pisos de cavidades encuentran ay, puntitos marrones que indican ya la cercanía hacia la pulpa, ¿sí? O sea, ustedes ya han retirado, han escombrado, vemos que hay tejido, entonces ahí ya muchas veces encontramos puntualmente restos de tejido reparativo, de dentina reparativa. Y es por eso que aquí, por ejemplo, ante la vasodilatación, aquí hay presencia de células blancos, macrófagos, neutrófilos y la bioestimulación para la formación de dentina reparativa de estos fibroblastos que se empiezan eh, a diferenciar en odontoblastos. Entonces, preguntas detonantes, cuando una pulpitis sigue siendo reversible? Colegas, a ver, aquí ya estamos entrando un poquito más en el campo de lo de diagnóstico. Yo quiero que, en este particular caso, quiero que participen, colegas, porque me lo han pedido, ¿sí? O sea, han pedido que hablemos un poquito más de diagnóstico. Quiero que ustedes me participen en sus casos. Quiero que si han tenido alguna dificultad
justamente en la interpretación de lo que es pulpitis, porque de todas maneras siempre había esa ambigüedad, ¿sí? Por ejemplo, cuando había esto de pulpitis reversible, irreversible, que asintomática. Entonces, estas dos fases nos generaban muchas dudas. Entonces, no sé, foro, no sé, chat, si tengan alguna inquietud, alguna duda. ¿Cómo diferenciamos entre lo reversible y lo irreversible? ¿Cuándo sigue siendo una pulpa reversible? ¿Cuándo podemos nosotros, cómo siente mi doña Mari? Ah, ya. Y mantiene el dolor, ¿cómo está la intensidad? ¿Se mantiene en el tiempo? ¿Hay con otro aspecto, con otra situación que le genere dolor? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo una pulpitis sigue siendo reversible, colegas? Podría ser cuando el dolor no se prolonga Ok. al colocar un estímulo, sino que pasa. Entonces, por ejemplo, mi DocMel, por ejemplo, usted coloca el EndoEyes, por ejemplo, entonces el paciente tiene un pico de dolor. Entonces, una, dos, tres, va descendiendo así. El paciente incluso se refriega con la lengua para nivelar la temperatura de la zona que sí desapareció, me dolió un poco, pero bajó, no se mantuvo. Y sentí que la intensidad fue aguda, pero bajó. No se mantuvo, no pasó de agudo, de agudo tolerable a un agudo patognomónico. Entiéndase, agudo tolerable, agudo, me duele, me duele, me duele y se exacerba. Es paroxístico. Es, ay, me queda doliendo y hasta me tomo el rostro porque no cede. ¿Ok? Entonces es muy importante que en diagnóstico, colegas, vean el tipo de aspecto térmico que genera la sensibilidad, ¿sí? Y con qué intensidad y por cuánto tiempo, ¿sí? Algunos artículos mencionan que la, esta estación de la reversibilidad de la pulpa en una situación de caries profunda no debe ser de más de 10 segundos, ¿sí? A que vuelva, a que se reverse esta sintomatología. Por ejemplo, bueno, hoy tuve un paciente que justo hizo una restauración, justo hizo una protección pulpar indirecta, y por ejemplo, aquí entra, ¿no? ¿Qué hacer? Ya vamos a justo esa parte. Cuidados clínicos orientan el diagnóstico, caries reparativa. Caries reparativa, muchas veces puntual, eh, no muy invadida, tal vez como se ve aquí, ¿sí? A veces es muy puntual, ¿sí? A veces cracks también. A veces no tomamos muy en cuenta esa valoración también de la luz, no sé si la hagan, pero yo a veces, por ejemplo, tengo un endoscopio chiquito como cámara intraoral y pongo luz blanca para ver también cómo va la luz, ¿sí? Hago pruebas de transiluminación. Recomiendo eso también con ustedes. ¿Cómo evitar la progresión dental? Aquí tenemos, y aquí obviamente, una pulpitis leve no hacemos endo, hacemos una endo conservadora. No es que no hacemos endo, la endo no es solo hacer una cavidad y meter limas y extirpar el complejo dentino pulpar o sus subproductos de descomposición para después obturarlo y rehabilitarlo. No, la endo también tiene un componente conservador, un componente previo a un tratamiento más radical. ¿Sí? Entonces, la protección pulpar directa o indirecta son tipos de endodoncia conservadora. Entonces, en este caso, un paciente femenino de 27 años refiere molestias leves y ocasionales, especialmente al frío. ¿Sí? En la pieza 14 sin dolor espontáneo. Posiblemente tiene una restauración. Esto también es típico para valorar clínicamente. Tiene una caries, como por ejemplo ven en la imagen interproximal, tiene una caries, tiene una restauración desadaptada. Es muy típico en restauraciones desadaptadas. Recomiendo, colegas, a los que tengan rayos X,
Hagan una Bywin, siempre hagan una radiografía, colegas, siempre hagan una radiografía, nunca está de más. Hagan una transiluminación, ¿sí? Interdental. Sí, a veces, muchas veces podemos ver la restauración interproximal, ¿sí ven? Y muchas veces, en algunos casos se refleja, otras veces no se refleja. Por eso recomiendo la transiluminación, a lo menos si empezamos en el diagnóstico, ponemos cuerpo latino una luz blanca, ¿sí? O podemos, hay, por ejemplo, hay algunos lámparas de foto curado que tienen esta posibilidad, ¿sí? De poner luz blanca y vemos si es que hay alguna afectación a este nivel. Pero miren Esa luz, radiográficamente. Sí, dígame, Doc Mel. Doc, esa luz que usted dice es para ver si en caso hubiera caries o Sí, qué rayos. especialmente para las caries ocultas, Doc. Por ejemplo, algo que tal vez algunos colegas en general, a mí también aprendí mucho de eso, se falla es en el diagnóstico de las caries ocultas. Y colegas, las caries ocultas generalmente son clases 2. Son caries ocultas clases 2. Y, y recuerden que las caries interproximales son las que tienen mayor incidencia a la afectación pulpar, las caries interproximales. Entonces, una preapical o una Bywin, una transiluminación vale la pena. Sí, a veces, por ejemplo, y ha pasado, no sé si les ha pasado, colegas, mi documento, por ejemplo, ya, ok, estamos viendo entre una 14 y una 15 o estamos, porque, por ejemplo, aquí les traigo una imagen de entre una 11 y una 21 fácil. Muchas veces se ve en la parte interproximal de las dos piezas, puede verse la restauración se ha decolorado, se ve. Fíjense cómo se ve radiográficamente. Mire, se nota que ha habido filtración, que no hay un adecuado sellado, no hay una adecuada permeabilidad de esta restauración y obviamente esto ha generado que se forme caries. Entonces, transiluminación. Colegas, ¿cómo creen? A ver, tenemos la clínica. ¿Sí? Tenemos transiluminación, tenemos rayos X. ¿Cómo más creen que podríamos ver una caries o cómo podríamos sentir una caries oculta? Que generalmente es interproximal. De pronto, con ayuda de la seda dental. Justo, muy bien, Doc. Qué chévere. Justo esperaba que ustedes más bien me den la respuesta. El hilo dental, Docs. Por favor, tengan su hilo dental a mano. Siempre tengo al lado. Tengan siempre, para cualquier paciente, siempre. Así ustedes piensen que tienen una clase uno, siempre metan el hilo. Siempre el hilo, interproximalmente. Incluso yo lo utilizo para todo el tiempo, para el diagnóstico, para la limpieza, para, eh, para guiar el aislamiento, para sentar el aislamiento. El hilo funciona para muchas cosas, colegas. El hilo funciona en muchas cosas. Si solo lo utilizábamos para la limpieza, no. Sirve para el diagnóstico, ¿sí? Siempre colocando, eso también les indicaba, siempre pegado hacia la pared proximal de nuestra pieza dental que tengamos pensemos que tenga algún problema, intentarla sacar. Pues si hay caries, a veces puede quedar restos alimenticios. Si está una restauración desadaptada, generalmente esta se deshilacha o se rompe. Si encontramos esto también, mi recomendación, chicos, es que también se cercioren e ingresen por la tronera utilizando el DG16 o una sonda periodontal. ¿Sí? Da a veces para sentir que ahí hay una caries. La transiluminación, si hacemos transiluminación, saquen el esmalte, colegas. A veces cuando ustedes encuentran una caries interproximal, especialmente en posterior, obviamente no hay mucha iluminación en ese sector. Entonces les recomiendo que sequen esa zona y la luz. Iluminamos y se va a notar eh, esta caries oculta. Muchas veces vemos por oclusal cuando hacemos especialmente visión indirecta.
vemos que la estructura de la corona está bien, o sea, perdón, la cara oclusal está bien, pero vemos una ligera discromía, vemos un poco oscuro por debajo de eso. Entonces, tenemos una caries interproximal. Entonces, volvemos a este caso. Caries oclusal profunda, sin exposición pulpar, pruebas al frío, respuesta exagerada pero transitoria, ¿sí? Transitoria. Seamos muy sutiles, colegas, seamos muy sutiles. Primero, cuando tengamos una caries profunda, no lancemos el aire directamente, ¿no? Un pellet o una tortilla de algodón y vamos poco a poco para ir sintiendo la sensibilidad para que también nuestro paciente no se sienta tan mal. ¿Ok? Percusión negativa, la radiografía con caries profunda, sin presencia o sin exposición de la cámara, sin lesiones apicales. Tal vez aquí se puede, tal vez en algunos casos, presentar un ligero engrosamiento del esmo rizodonto, pero sin que sea la imagen de una lesión pulpar. Si entonces nuestra conducta va a ser, o sea, nuestra conducta clínica, lo que vamos a hacer es la eliminación de la caries de manera selectiva, de manera programada, una protección pulpar indirecta, ¿sí? Restauración definitiva, seguimiento clínico. Ok, colegas, foro, chat, ¿qué utilizamos para protección pulpar indirecta? Estamos en una estamos en una caries profunda, pero sin exposición. ¿No? Tenemos una zona peritubular un poquito más amplia. ¿Qué ponemos de protección pulpar indirecta? Chat. Puede ser MTA o Ok, Biodentín, MTA. Biodentín. ionómero de vidrio también. Ionúmero de vidrio. Ok, mi Dogmel. Ok, me gustó eso. Hidróxido de calcio, ¿no? Hidróxido de calcio, sí, sí, y recomiendo ideal, sí puede ser de foto, ¿sí? Porque no tiene los problemas de solubilidad que presentaría un hidróxido químicamente puro. Ahora, ventajas y desventajas. A ver, lo top, lo top, vamos a poner, si vamos a hacer una protección pulpar, lo top sería lo que dijo mi doc Melanie, MTA o Biodentin. Colegas, una restauración de dos superficies, una compleja. ¿Cuánto cobrarían ustedes? Con aislamiento 60. Claro, idealmente, porque es grande, ¿no? Entonces, sí, tiene que ser con aislamiento. Pero ¿cuánto se cobraría? A ver, hablemos de esto, de este tema. Depende del lugar. La verdad, yo sé cobrar 40. 40, ok, mi doc. Mi Ajá, doc, mi doc Mel. de 30 ¿De Vamos eso a no quieren poner pagar? Biodentin. ¿Cobra 40? La verdad es que yo no coloco No va a colocar. Bueno, más Yo, de verán. el biodentín yo coloqué cuando el paciente me pagamos. Exacto. Ya, Sí, si otra voy a opción, colocar Biodentin, incluso MTA, otra opción que yo utilizo también, que realmente eso me ha funcionado, y le voy a ser muy sincera, en sensibilidad, es el cemento resinoso. Lo utilizo. eh, o sea, cemento resinoso. Sí, el dual. Ah, ya, ya, cemento dual. Ujú. Ya, La verdad me ha funcionado. ya, ok. Ujú. ¿Sabe qué contiene, Muy Doc? bien. O sea, sabemos que tiene partículas de resina, pero Ajá. a ver, si tenemos restauraciones profundas para sellar, vamos a hacer protección pulpar, ¿sí? Eh,
Como protección a mi liner, podría colocar una resina fluida, una resina Ujú. flow, 3M también, ¿sí? ayuda muchísimo. Ya. Mm, bueno, Doc, le comprendo, pues, o sea, la clínica le ha respaldado, pero yo no recomendaría cemento dual porque muy caro para hacer eso, primero. E histológicamente necesitamos pHs, pHs alcalinos. pHs alcalinos, pHs estables, pHs que sean amigables con mi dentina. Entonces, no recomiendo nada resinoso, porque para hacer algo resinoso, aunque sea dual, este dual también, aunque es monocomponente, sí tiene ácidos poliacrílicos. Entonces, puede que no duela, porque podemos generar de una pulpitis leve a una pulpitis severa o una pulpitis irreversible. Bueno, ¿Sí? de mi perspectiva, o sea, de mi práctica clínica, a mí me ha resultado, le cuento una cosa, que me ha llegado paciente con dolor, o sea, mucha sensibilidad se le he colocado y paciente que trato y que vi cada 6 meses. Y es un paciente que atendí ahora poco, tenía que 2 años con el material y créanme que él me dice, no, que le ha ido muy bien. Y no, Ya. no tuve problema. Ajá, entonces lo utilicé porque una vez de emergencia, la verdad, no utilicé, Entonces, no tuve que entonces, mi utilizar en doc, sí. tal vez, ¿y eso en qué casos lo utiliza? ¿En Eh, cavidades o en afracciones? no, 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 en cavidades Ya, profundas. en cavidades profundas. Ok. Bueno, la literatura menciona de que, bueno, por ejemplo, dentro de los ionómeros, por ejemplo, hay de la marca Ivoclar el Vitrebond, que se ayuda como protección pulpar indirecta, ¿sí? Aunque, aunque yo de todas maneras, yo siempre voy a recomendar, por ejemplo, y pueden ser hidróxidos tipo Teracal, funcionan muy bien. Sobre esos podemos colocar ionúmeros y nuestra restauración definitiva. Si utilizamos temas con salicilatos de calcio, así como son el MTA o el Biodentin, obviamente esos incluso pueden no solamente servir como los protectores pulpares, sino también ya como material de relleno previo a la restauración. Incluso el Biodentin, mi Doc Melanie me parece que trajo a colación el Biodentin, incluso puede servir como reconstructor de la pieza dental cuando se quiere poner, por ejemplo, una incrustación, por ejemplo. Y puede ser una restauración temporal hasta 6 meses, sin tener ningún problema y protegiendo la pulpa tranquilamente. Mi dog Rose me dejó pensando y voy a consultar un poco más sobre cómo es la interacción, Sí, especialmente yo lo puse en histológica. práctica, yo lo puse en práctica después de mucho tiempo, lo puse en práctica en 2 pacientes, uno con Teracal y el otro con aquel material. Y me funcionó muy bien y el paciente con Teracal seguía sintiendo sensibilidad. Y al mismo paciente le puse uno con Teracal y me gusta hacer ese tipo de cosas. Ya. ¿Y el otro con qué le puso? El otro con el que yo le... ¿Cómo era? Cemento dual. El, el- Ajá, el con cemen- el Teracal, ajá, cemento el dual. para, el Sí, cemento para para probarla. cementar. Sí, Cemento dual. ajá. Ya, ok. Ok. Me Ok. gusta trabajar esa perspectiva en la parte ya clínica. ¿Perdón? Y digo que me gusta trabajar ya en la parte clínica con pacientes míos de confianza. Ah, ya, claro, Hacer pruebas. lógicamente. Ujú. Lógicamente. Entonces, a ver, yo haciendo el análisis especialmente histológico, porque bueno, yo en la universidad también doy histología, quiero interpretar de que la acción que va a hacer el cemento dual es justamente eh, sellar, sellar la dentina peritubular, pero no considero que sirva para una cavidad muy, muy profunda. Para una cavidad muy profunda, salvo que el paciente está sintomático y que esto puede llegar a generar una necrosis. Recuerde mi Doc Rose, está interesante eso, voy a analizarlo. No, en realidad nunca, o sea, he utilizado resinas Flow
como protectores o material de relleno por sobre el protector a base de hidróxido de calcio, ¿sí? Pero recordemos que todo lo que tenga resina va a tener un componente o va a tener un parámetro de pH ácido. Entonces, a- ante una dentina profunda podemos tener alguna pulpitis irreversible. Pero está interesante eso para analizarlo y debatirlo. Entonces, obviamente, la terapéutica que vamos a tener es, como ya hemos mencionado, la caries, la protección pulpar indirecta y restauración definitiva. Y seguimiento clínico en dependencia de cómo se encuentre, se recomienda, dependiendo de qué tan profunda haya sido o qué tan expuesto haya sido la dentina, a los 3 meses, a los 6 meses, al año. ¿Ok? Nunca se olviden de la preservación. Nunca se olviden de la preservación. Nunca se olviden también, colegas, de hacer un diagnóstico más integral. ¿A qué me refiero con integral? La calidad de su cepillado, el índice de placa, ¿sí? Porque, ok, puede tener aquí la caries en alguna pieza por acá, pero tenemos una boca llena de placa, llena de sarro, llena de tártaro. Entonces es muy posible que ahí se reactiven. Nosotros dejamos desactivando una caries y se activan otras. ¿Ok? Entonces es muy importante la preservación post tratamiento. La pulpitis severa, lo que conocíamos en este caso como pulpitis irreversible, esta sea asintomática o sintomática. Sí, es dolor espontáneo, persistente y de difícil control, porque muchas veces puede haber estos picos de dolor. A veces hay exacerbación del dolor y a veces un paciente permanece asintomático. En esta etapa del diagnóstico es muy frecuente que los pacientes se automediquen. Esta es la típica. Y esto genera un gran problema para nosotros en el diagnóstico en particular, porque obviamente no puede ser muy dubitativo para nosotros la clínica en el aspecto de los síntomas. Sí, el paciente puede no precisar unos síntomas exactos. Entonces, ¿qué signos indican inflamación pulpar irreversible? Discromía dental, ya tenemos una pulpitis, perdón, una dentina muchísimo más terciaria, ¿sí? Muchísimo más invadida, el piso prácticamente es marrón. Cuando desecamos levemente la dentina, esta se mantiene opaca, incluso se ve cuarteada, es un tejido mucho más amorfo de lo que suele ser una dentina reparativa. ¿Por qué, colegas, por qué el dolor nocturno es un signo clave? De entre la hipersensibilidad, la pulpitis leve, la pulpitis severa, en este caso la pulpitis irreversible. En la pulpitis irreversible o severa, en este caso, encontramos que el paciente presenta algo diferente, dolor en la noche. ¿A qué se deberá que se active en la noche? Por el cambio de posición, la Exacto, presión sanguínea cambia. exacto. Entonces, al cambio de posición, obviamente va a aumentar la presión arterial cefálica. Entonces, obviamente, al aumentar la vascularidad, recuerden que estamos ante una pulpitis. Entonces, la inflamación se va a exacerbar, tenemos mayor flujo sanguíneo hacia la zona cefálica, lo que va a exacerbar el cuadro. La conducta terapéutica indicada la vamos a tener a continuación. En este caso ya, antiguamente también se conocía la pulpitis irreversible o severa, se conocía como necrobiosis. En algunos casos cuando ya se hacía el acceso, porque en este diagnóstico ya vemos que en este ya requiere endo, ¿sí? En algunos casos ya encontrábamos, perdón, sangrado. Llegamos a cámara y había sangrado. En otros casos no había sangrado en cámara, llevamos los conductos y había un sangrado o un ligero sangrado a nivel de la región de las raíces. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso clínico, paciente masculino de 40 años, consulta por dolor intenso, intenso, 8 9 10 8 9 10 pulsátil, doc, disculpe, pacientito, don Leroy, entonces justo
eh, siente como que el corazoncito le tiene en la boca, siente que le late el corazón, siente como que se hincha. Algunos pacientes dicen que sienten como que les ha crecido la muela, que les late, que les genera como un calambre, como una sensación eléctrica en la pieza dental. Y obviamente empeora por lo que ya se mencionó y que muchas veces no cede con analgésicos básicos, así como por ejemplo una aspirina o como un paracetamol. Ya para estos, por ejemplo, tal vez necesitemos unos AINES, ¿sí? Para la ayuda de la analgesia en estas piezas dentales. Entonces, al examen clínico, obviamente vamos a detectar caries profundas, 2/3. Y por eso también algo que yo les recordaba, o yo les decía en una clase pasada, la importancia también, por ejemplo, de la sonda periodontal, la sonda JU en particular para el diagnóstico también de cavidades. Es muy básico si encontramos, por ejemplo, que tenemos una caries, una cavidad que sobrepasa los 6 milímetros, ¿sí? Aunque no encontremos, no sintamos el huequito que es la entrada del conducto o la entrada de la cámara en este caso, en particular puede ser en piezas posteriores, pero chicas, el DG16 así como como una zona periodontal, es clave para el diagnóstico de esto. Entonces, por ejemplo, si tenemos, y vemos con la sonda que tenemos una cavidad con una profundidad sobre los 5 o 6 milímetros, entonces, la caries con probable exposición, con mayor injuria a nivel pulpar. El dolor es intenso, prolongado, no cede. Y aquí viene otro ítem que no lo veíamos en la pulpitis leve, que también hay la exacerbación al calor. La exacerbación al calor. Colegas, sé que hemos visto en artículos o en libros que, por ejemplo, hacemos la prueba de calor externamente, pero si tenemos la cavidad, ¿sí? Especialmente utilizando gota caliente, levemente podemos hacer el diagnóstico directamente hacia la dentina. ¿Sí? Percusión debe ser levemente positiva. Como les digo, sienten que como el diente o la muela les ha crecido, que les late, entonces vamos a encontrar el ligamento, un desmorrizodonto mucho más ensanchado, lo que al toque, especialmente vertical, va a generar sensibilidad. En este particular, sí, todavía no vemos una invasión o una colonización bacteriana, lo que todavía no va a generar una rarefacción apical en la pieza dental. Entonces, nuestra conducta, tratamiento endodóntico indicado, una pulpectomía, obturación del sistema de conductos, una pulpectomía. ¿Sí? Entonces, si hacemos una pulpectomía y tenemos una pulpitis, ¿qué técnica de instrumentación vamos a utilizar? Chicos, mi doc Rose, mi doc Katy, mi doc Víctor, mi doc Darnelli, quisiera que todos, mi doc Melissa, mi doc Wendy, mi estimado doctor Víctor, mi doc Joyce. Quisiera que participen los del sur del país. ¿Qué, qué técnica de instrumentación, de bioinstrumentación de la pulpectomía aplicaríamos en un diagnóstico de pulpitis si vamos a hacer instrumentación manual? Eso también cabe aclarar. Chicos, Pulpitis. ¿perdón? De pulpitis, doc. Exacto, claro, porque estamos hablando de pulpitis, por eso decía pulpectomía. Entonces, Sería es, es, vamos, step back. vamos. Step back, muy bien, step back. Entonces, o de retroceso, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, pongamos un ejemplo, instrumentamos y llegamos a una lima maestra 30. Entonces, vamos a 30 a una longitud de trabajo de 20 milímetros. Vamos a retroceder 35 a 19. 35 a 19, 40 a 18. 40 a 18 y 45 a 17, por ejemplo. Generalmente son tres archivos retrocediendo un conducto y no se olviden siempre de recapitular con su lima o con su instrumento apical memoria, ¿ok? Para no generar los escalones. Entonces, ahí está la respuesta. En el caso de instrumentación
manual. Pero nosotros vamos a implementar instrumentación hibridizada, vamos a hacer instrumentación mecanizada de un taper progresivo, ¿no? Entonces eso ya lo veremos también en nuestra clínica, en nuestra clase presencial. Entonces aquí miren, colegas, perdón. Tenemos ahora la famosísima necrosis. Aquí es infallable la clínica. Aquí, como vemos ya aspectos histológicos de cambio de color, ya vemos un tejido amorfo, vemos aquí histológicamente se ven ruptura de capilares sanguíneos, ya se ve también eh, la presencia de macrófagos. ¿Sí? De polimorfonucleares a este nivel, ¿sí? Entonces, generalmente, en primeras instancias, generalmente puede haber ya una inflamación o un engrosamiento de los músculos odontoapical y en otras ya un proceso apical, ¿sí? Entonces, en la necrosis pulpar, generalmente, nuestro análisis clínico, nuestro, nuestras respuestas, especialmente a los cambios térmicos, van a ser no reactivas, que indica la falta de respuesta al frío específicamente, que no hay vitalidad, que las respuestas de los receptores alfa y delta de nuestros odontoblastos están inactivos, ¿sí? Porque obviamente hay lisis celular. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona la necrosis con las lesiones preapicales? Obviamente, especialmente cuando hay piezas dentales que tienen, por ejemplo, caries ocultas o, o caries, por ejemplo, como la que vimos aquí, por ejemplo, en la pulpitis irreversible. Por ejemplo, esta pulpitis leve, si esta caries persiste y la dejamos aquí con esta restauración sellada y puede llegar a generar una necrosis, obviamente, esta lisis celular, ¿sí? Todas las citotoxinas de degradación por la necrosis a nivel pulpar se van a diseminar a nivel apical. Es estadísticamente más usual que cuando están abiertas, están expuestas o están expuestas, o sea, hay una caries expuesta, no genere una exposición o la presencia del desmorizodonto ensanchado. Sí, por ejemplo, miren, aquí les presento este caso. Estos dos casos también que son míos. Mira, bueno, primero les leo este y bueno, no representan la historia clínica que les planteo, pero ya les voy a puntualizar. Paciente femenino de 35 años acude por cambio de coloración, sensación de presión a la pieza 21, refiere a traumatismo dental hace varios años. Esto también es muy típico cuando ustedes vean colegas, y justo es el tema de la segunda imagen radiográfica, la que está aquí. Si ustedes ven carillas, si ustedes ven carillas o coronas en el sector anterior, tomen radiografía, tomen radiografía, tomen radiografía. Muy seguramente esas piezas van a necesitar endodoncia. Sí. ¿Por qué Doctor, se...? Sí, ¿puede dígame. decir a qué se debe? Mande, mande. ¿A qué se debe? Porque sabe que sí he tomado radiografía y la mayoría terminan por endodoncia. O sea, por la A ver, filtración. ya, ahí vamos, ahí vamos. A ver, mi dog Rose. Mira, estamos en una época, colegas, un amigo decía, estamos en la época de la carillitis. ¿Sí? Para todo queremos hacer carillas. Yo soy endodoncista, ya vamos a los 8 años de endodoncia. Y he visto caries, todo tipo de caries, incluso caries pequeñas, clase 1 en oclusal, que han llegado a necesitar endodoncia. Pero en estos últimos tiempos no se imaginan hecho más endodoncia por causa de carillas que por caries. Y les explico. A ver, empecemos primero con el diagnóstico, colegas. ¿Cuál sería la motivación por la que ustedes, o idealmente un rehabilitador o un estético, haría una carilla dental?
que ya realmente la pieza esté endodonciada y que no tenga prácticamente pared. No tenga ni, hay pacientes que realmente no tienen sus piezas muy pequeñas, ahí podría ser una corona. O cuando es carilla, en este caso, cuando hay una restauración muy profunda y está la pieza muy débil, podría decirlo. Ya. Indicaciones para carillas. Discromías dentales que no se pueden, exógenas, exógenas e endógenas, que no pueden ser tratados con aclaramientos dentales, ¿sí? Y que no han generado injurias pulpares, ¿ok? O sea, hablo solo del esmalte, hablo solo del esmalte, ¿ok? Otra indicación para carillas, hipoplasia del esmalte, amelogénesis imperfecta. Previo un tratamiento, ¿no? Previo un tratamiento, previo un acondicionamiento de mi dentina, ¿ok? En esos casos. Ahora, pero lesiones no cariosas, afracciones, atricciones, ¿sí? Piezas que tengan oligodoncia o que presenten problemas en su forma, en su estructura dental, ¿sí? O sea, tengo un diente que es más chiquito o que es cónico, ¿sí? Que se presentan en algunas alteraciones genéticas. Esas serían mis indicaciones para hacer una carilla sin requerir endodoncia, ¿ok? Pero como les decía, estamos en una época de carillitis, ¿sí? Que cambio de color y todo. Por más carilla, existen las carillas lentes de contacto que son hechas con, bueno, no soy rehabilitador, no recuerdo el nombre del material, es IMAX, DIMAX, La IMA es eso. una de las que ahora están bastante. Exacto, y es súper delgada, se pueden hacer carillas súper delgadas, Es pero, lente. pero no importa, Doc, el tipo de material que usted le ponga, hay que hacer una preparación. Entonces, en ese sentido, y no sé si se acuerden, quisiera poderles tomar examen como a mis estudiantes de la UID, pero ¿saben qué grosor de esmalte tenemos en los dientes anteriores? Solo de esmalte. Y yo, por ejemplo, sé que muchas veces si hacemos tallados o todo, incluso a veces, incluso hasta rehabilitadores, yo no he visto que calibren las fresas para saber la profundidad y todo. Uno ya como que ya por la experiencia se aloja, ¿sí? Por Mm, eso, no, cuestiones, sí, dígame mi Mel. ok. No sé si esté bien, pero un aproximado de 2,5 a 3. 2,5 Doc. 2,5 tiene las anteriores, de 3 a 3,5 posteriores, ¿sí? Eh, el esmalte más superficial hacia, hacia el límite periférico de la pulpa, del techo de la pulpa, tenemos entre 5,5 a 6 milímetros, ¿ok? Entonces, si solo con el tallado, digamos que está perfecto el diente, pero por alguna cuestión que antes mencioné, alguna fraccioncita, alguna astricción, alguna fisurita de por aquí, alguna decoloración que no refleja un problema pulpar y que no puede ser tratado con un aclaramiento pulpar, ok, hacemos una carilla. Para una carilla más o menos se necesita 1,5 2 milímetros. Y un detalle, tenemos que darle, al igual que para una corona, tenemos que darle un, un tallado, un tallado cervical. Tenemos que hacer una preparación cervical para no generar ningún problema tampoco periodontal. Y ahora, y recuerden que en esa zona el grosor del esmalte es más pequeño. En esa zona estamos más cerca de la pulpa. Entonces, podemos dejar exposición a pulpa peritribular que esté mucho más ensanchada y que esté mucho más en proximidad con la pulpa. Y ahí es cuando empiezan las injurias. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, quiero hablarles un poquito de este caso, de estos casos. Entonces, colegas, si ustedes ven coronas y carillas, por favor, tomen radiografía. Tomen radiografía, por Dios. ¿Y saben qué también les digo? Hagan transiluminación. Hagan transiluminación. Porque aunque ustedes no lo crean, yo he sacado carillas
que por dentro han estado con caries. Han estado con caries. Y este es uno de los casos que les estoy indicando en esta radiografía. ¿Sí? Estos son uno de los casos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esta paciente vino a mi consulta, se le hizo un pequeño épulis en esta pieza número 22. Le sangraba, decía y todo, ¿no? Sí. La paciente totalmente asintomática. Hace mucho tiempo había tenido un accidente, trauma. Entonces, eso también es muy importante. Ustedes ven un paciente con corona o con carillas, ¿qué le pasó? Se golpeó? ¿Tuvo algún accidente? Trauma. El trauma. El trauma. Muchas veces hay el trauma, el paciente hay colegas que no hacen preservación, no hacen preservación. Entonces, nunca vieron que se empieza a gestionar una necrosis aséptica, que se empieza a gestionar un proceso apical, porque no se hizo preservación. Ah, el paciente está sintomático. No vi exposición, no vi exposición. Colegas, quiero también plantearles esto muy importante. Chicos, pueden haber exposición clínica evidente, fractura y veo que sangra. Y también puede haber una exposición microscópica. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, puede haber caries, por ejemplo, que no tengo esa imagen. Puede haber caries que están pasando el límite amelodentinario y las endotoxinas del Streptococcus mutans migrar por el espacio peritubular, por los túbulos dentinarios y generar necrosis pulpar. Caries insignificantes han terminado en necrosis pulpar. ¿Sí? Entonces, fíjense, mucha transiluminación. Si ven carillas, a veces los colegas ya hacen el trauma, arreglan el trauma y no dan preservación. Preservación, colegas. Preservación. Preservación es muy importante. Vean, analicen. También quiero que se fijen en esta pieza, en esta 21. ¿Qué se dan? ¿Qué les parece esa corona, colegas? ¿Qué ven de esa corona? ¿Qué ven de esa corona, colegas? Díganme. Nada, me gustaría que actúen, pero no participan. Nada. Si ven que está más ancho, que el límite mesiodistal es bastante ancho, esta corona, De la corona. perdón, Más ancha la corona. exacto. O sea, la paciente tenía también microdoncia, ¿sí? Microdoncia. Entonces, la fractura tenía microdoncia. Entonces, hagámosle corona y cerremos los diastemas. ¿Sí me comprenden? Entonces, por Ujú. ejemplo, el caso del épulis de esta pieza dental va, pequeña gingivectomía, cuidados, pusimos un cemento quirúrgico periodontal, solucionado. Pero cuando tomé la radiografía, mire, necrosis pulpar con lesión periapical crónica. ¿Alguien me iba a preguntar algo, mi Doc Rose? No, que es por la corona que le Sí. Entonces problemática. también, si ustedes ven que la corona es muy ancha, ustedes ven que siempre tuvo los dientes así. Incluso ustedes Pero fíjense. biológica, pero disculpe, doctor, pero está más ancha esa corona que hasta su diente. Mande. Está más grande la corona que le han hecho que el diente del paciente. Ecuador. Y le hicieron eso para cerrar el diastema. ¿Sí me comprenden? Para cerrar el diastema. Entonces, entonces ahí duden y diga, ok. O sea, se ve bonito. Ustedes ven la clínica, wow, ok, sí, se ve bonito. Pero cuando, incluso ustedes a veces, clínicamente a veces puede pasar desapercibido. Y ustedes cuando ven la radiografía hacen ese análisis. Digo, hello, pero esa proporción coronaria con esa raíz. No es esa proporción, ¿sí me comprenden? Entonces,
Ahí sí, doc, y me tallaron, y casi, casi el muñón era mínimo, doctor. Era mínimo. Entonces, ¿por qué no hicieron? Ahí entra, no sé si han escuchado este término, colegas, que es la endodoncia por razones protésicas. Sí, doc. Debieron haberle hecho la endodoncia antes de. Exacto, la endodoncia por razones protésicas. Por ejemplo, vuelvo, por ejemplo, en esta primera imagen que ustedes ven de la pieza 36, la paciente, bueno, una restauración mucho más grande, se le había fracturado todo el piso y era dentina reparativa, asintomático en un principio, sentía leve sensibilidad al frío, no era reactivo ni al frío, era muy leve al frío y al calor nada reactivo, nada reactivo. ¿Sí? Pasábamos un poquito de frío, el piso, el techo de la cámara pulpar se cuarteaba, se veía cracks a nivel del piso, eh, se veía muy, muy pardo, muy opaco la dentina a este nivel. Hicimos el acceso, ¿sí? Necrosis pulpar, necrosis pulpar, ¿sí? Necrosis pulpar. Entonces, a ver. Y bueno, en este caso que en cambio les presenté acá las carillas, colegas, carillas y coronas. ¿Cuánto tiempo ha estado? No importa si es 1, 2 años o 10, 12 años. ¿Sí? ¿Y sabe qué, Doc? No, no me ha dolido. O ¿sabe qué, Doc? Al principio me dolió y después me dejó de doler. Eso también es típico, porque los pacientes también, si sienten algo de dolor, se automedican, no van al odontólogo. Y el odontólogo tampoco le ha hecho preservación. ¿Ok? Entonces, muy importante, vean las carillas. Carillas y coronas. Coronas, a lo menos si están en sector anterior, chúticas. Y hay un alto índice, especialmente si ya han pasado 2 o 3 años desde la colocación de la corona, que estas piezas dentales necesiten endodoncia. Necesiten endodoncia. Doc, y en el caso de este diente que tiene la corona, para hacer el acceso a la endo, ¿tiene que primero retirarse la corona? ¿O cómo lo realiza? Chévere, Doc. Chévere, mi Doc Melissa. Chévere. Esta es una buena pregunta. A ver, sí hay dos formas. ¿Sí? Se puede hacer un acceso transmetálico. Sí, se puede hacer un acceso transmetálico. O personalmente yo prefiero a sacar la corona. ¿Qué harían ustedes? ¿Y eso con qué fresa sería? O sea, el transmetálico. O... Con transmetálico pueden hacer con fresas transmetálicas, pueden hacer con fresas. ¿De Hay una carburo? de carburo tuxteno, de carburo tuxteno con bordes dentados. Hay una de bordes dentados. Esa penetra mejor. Hay una que se llama Tomahawk. Esa penetra mejor, pero no. Yo no recomiendo accesos transmetálicos. Sería mejor sacarlo. Puede, ¿mande? Sería mejor sacarlo. Sí, es mejor sacarlo y mejor sacarlo rompiendo. Sí, porque me da la impresión Sí, que si le saco como sacapuente se le va a sí, salir sí. completo. Yo también soy un poco de la vieja escuela. Hay casos de los que yo, mira, mi doc, yo por ejemplo, el saca corona solo lo utilizo para sacar los provisionales. Solo para sacar los provisionales. Para sacar coronas, no. Hay que romper. Hay que romper. ¿Sí? Si nos vamos por la versión cara, y eso obviamente hay que cobrar cuando se saca, fresas transmetálicas. O si no, si no queremos gastar tanto y no estamos atados mucho a fresas, unas troncocónicas, unas de diamante de grano grueso. Una o dos fresas de esas pueden comer tranquilamente a coronas de metal porcelana o de circonio o las de disilicato. ¿Sí?
Entonces sí recomiendo eso, porque se podría hacer acceso y de hecho, o sea, obviamente es una pieza dental anterior. La paciente obviamente está horrorizada, ella no quiere quedarse sin dientes. Obviamente, claro que se le planteó de que de ley se va a colocar un provisorio, pero obviamente su corona normal es la que en el aspecto estético se ve más homogénea, se ve más bonita. Pero en este caso siempre es mejor sacar porque hay que ver la calidad o la condición del muñón, ¿sí? O sea, no sirve de nada, colegas, que yo ingrese, haga mi endodoncia, haga la neutralización del material necrótico y si es que todavía tengo un muñón que posiblemente tenga una interfaz grande entre el muñón y la corona, por ahí hay un crack, o hay algún problema, ¿sí me comprenden? Eso toca solucionarlo. Sacando, haciendo la endodoncia. Y en este caso, colegas, haremos una necropulpectomía. ¿Una o dos citas? O mejor dicho, una o múltiples citas. ¿Qué harían ustedes? Incluso si tenemos instrumentos mecanizados. ¿Qué haríamos? ¿Citas? ¿Perdón? ¿Dos citas? Ok, dos citas. Sí, chévere. Ya, ¿cómo es? Zack y Joy del 2021 menciona de que microbiológica e histopatológicamente, perdón, no dice, supuestamente no se ha visto una diferencia importante entre hacer entre una o dos citas. Pero yo sigo siendo del patrón de dos citas, de dos o de múltiples citas, especialmente, muy bien, mi doc Tati también coincide con múltiples citas, ¿sí? Ya cuando aprendemos mecanizado van a ver que en dos citas estamos muy bien, pero yo recomendando una medicación intracanal. Nunca está de más. En endodoncia nunca está de más. Nunca está de más. Entonces, fíjense, otro detalle para tomar en consideración de esta pieza dental es que posiblemente y no es una locura pensarlo, este paciente requiera también de cirugía paraendodóntica, o sea, de apicectomía, ¿sí? Entonces, que se podría hacer de manera inmediata, apicectomía con curetaje óseo, apicectomía y regeneración ósea, o preservación para la regeneración del periápice, ¿sí? Y viendo la evolución, la preservación, plantear en un futuro una apicectomía. ¿Sí? Entonces, fíjense ese criterio también diagnóstico que hay que tomar en cuenta. Ver el volumen. Por ejemplo, fíjense que casi el tercio apical está tomado por esta lesión. Yo lo medí, más o menos tiene un diámetro de 4,5 milímetros. Es grande. Entonces, sí está dentro de los parámetros que nos permitirían coincidir o pensar en una apicectomía. Pero nuestra realidad es diferente. A ver, colegas, como muy barato una endodoncia uniradicular, claro que no me parece, está entre los 80 y $100. ¿Sí? Una endodoncia uniradicular debería ser desde los $150, entre los 120 y $150. Pero la realidad en nuestro país es un poco más compleja, ¿no? Solo la endodoncia. Ahora, la pisectomía. La pisectomía obviamente es un trabajo multidisciplinario, colegas. Es el abordaje quirúrgico con nuestro cirujano, la retroobturación con la retroinstrumentación, con la retroobturación por parte del especialista en endodoncia y posterior regeneración de la lesión apical. Eso más o menos va a ser una intervención dependiendo del lugar, algo mencionamos, porque está bueno que en estos debates también hablemos un poco de lo económico, porque desafortunadamente, no sé, en Ecuador nos estamos saturando un poco de colegas y a su vez, al generar esta competencia, mucha gente
cae en justamente en hacer más económicos sus tratamientos, pero tal vez no de calidad. Y ustedes vinieron justamente para tener ese diferenciador, capacitarse más para que ese sea el diferenciador en sus atenciones con sus pacientes. Entonces, fíjense que una pisectomía puede ser entre los $300 y $500, con regeneración incluida. ¿Sí? Entonces, fíjense, un paciente se va a hacer una endodoncia que le dijeron que le va a salir 80, $100 y que además tiene que hacerse un tratamiento adicional de esa pieza dental que va, obviamente tenemos que cortar entre 2 a 3 milímetros de la porción apical, ¿sí? Lo que va a generar que la proporción radicular se vea disminuida. Entonces, ¿va a valer la pena? ¿Sí? Cuando mi pronóstico de salvedad de la pieza dental va a ser un poco conservadora o incluso desfavorable. Y a nivel económico, porque los pacientes piensan en dos cosas, que les quitemos el dolor y lo económico. Puede ser en ese orden o al revés. ¿Ok? Entonces, ¿ustedes qué harían, colegas? ¿Qué harían, colegas? Híjole, espero no haberlos aburrido. No, está bien. Entonces, esto sí, múltiples, dos citas mínimo, Como podemos, ya le había dicho, sí. sí, aquí por el tamaño de la lesión, especialmente si tenemos, colegas, lesiones apicales, recomiendo colocación de hidróxido de calcio. Y dependiendo del tamaño de la lesión, podemos colocar un hidróxido de calcio con vehículo acuoso, y si es más grande, con un vehículo oleoso, por ejemplo, el caso de glicerina, ¿sí? ¿Sí? O propilenglicol. ¿Para qué? Para que la emisión de los iones calcio vaya siendo lenta y que vaya ayudando un poquito más en la reparación. Cuando necesitamos más tiempo que haga efecto mi medicación intracanal. ¿Sí? También se puede colocar o se puede hacer una pasta de Grossman, ¿sí? Por ejemplo, no sé si alguien en el foro todavía tiene, en su consulta, tiene el mortero y el pistilo de las antiguas amalgamas. No, en No mi casa tiene, nunca, no, nunca la hice. nunca lo utilizó. Yo que soy, yo lo tengo. Por ejemplo, metronidazol, clindamicina y tal vez algunas cefalosporinas se pueden mezclar en una y para formar una pasta. Podemos humectarla con agua destilada, idealmente llevarla a conducto, especialmente para este tipo de lesiones. O potencializarla simplemente con hidróxido de calcio o hacer un calen. Hidróxido de calcio, el convencional, que hacemos óxido de cal, agua destilada y para monoclorofenol. Mezclamos primero las dos sustancias, primero el óxido de cal, o sea, el hidróxido de calcio con el agua destilada y pellizcamos levemente la gotita de paramono para incorporarla a la mezcla. Y eso colocamos, ¿sí? Eso idealmente recomiendo dejamos unos 15 a 21 días, para observación clínica y radiográfica previa a la obturación. Entonces, mis colegas, eso ha sido lo del día de hoy. Espero, no sé, espero haber aclarado muchas cosas. Espero incluso haber generado dudas en ustedes, que hayan generado inquietudes, para que en una próxima sesión también ustedes vengan con preguntas. No sé, para cerrar, ya que hemos terminado la sesión, no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Hago una consulta. Cuando tienen, por ejemplo, fístula, edema, este, a ver, es recomendable, o bueno, depende del caso, yo creo, ¿no?
Porque, por ejemplo, la anterior vez vi un caso en donde una paciente llegaba con la cara hinchada, no tenía fístula, pero, o sea, apenas le tocaba, o sea, ni siquiera, o sea, un poquito así a la palpación, el dolor intenso. Entonces, ¿cómo hacer apertura en esos casos? O sea, no se le puede ni tocar, anestesia no hace efecto. Lo único que sería recomendable, entiendo que es medicación y de ahí A sí, ver, sí, a cómo se ver, actuaría. ok, a ver, mi doc. Por ejemplo, en caso de celulitis o flebitis, incluso hay hipertermia en la zona de la facie, hay edema, lo que usted mencionaba. Ahora, anestesia regional, combinación, lidocaína más mepivacaína, en dependencia de, obviamente, las condiciones del paciente. Idealmente, si no es una, a ver, si el paciente no nos vino de sopetón, nos llamó previamente, ¿sí? Si tenemos una cita previa con este paciente, recomendar medicación analgésica antiinflamatoria preoperatoria. Hablamos un desquetoprofenotrometamol, hablamos un ketorolaco, hablemos un meloxicam, hablemos una arcoxia, previo. Anestesia regional o a distancia para este caso. En este caso no vamos a utilizar aislamiento absoluto. Es la emergencia. La primera situación es el drenaje, ¿sí? Entonces, posiblemente nuestra anestesia, tal vez, o sea, por el dolor, por el estrés también del paciente, no nos dé el 100%, pero hagamos sinergia, hagamos medicación preoperatoria. La analgesia operatoria va a ser con la anestesia, doc. Regional o a distancia, ¿ok? No sobre el foco, a distancia. ¿Sí me comprende? Obviamente, posiblemente. A ver, usted me habla de una periodontitis apical aguda sin absceso, perdón, sin fístula, sin fístula. Esto es lo que hace que la colección purulenta se exacerbe e invada otros planos y genere este dolor. ¿Sí? Pero usted, mi doc, le puede decir, no, váyase a la casa, tómese una SIN de 675 miligramos, o sultamicilina, o tómese amoxicilina más ácido puede decirle todo eso, mi doc, que no va a funcionar. Lo que va a funcionar es que usted coja y abra y drene, haga lavado con suero fisiológico. Con suero fisiológico. Lave, 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 lave. No vamos a hacer limas todavía. Lave, lave. Solo lavar, descongestionar. Y ahí tenemos, al final de la cita, hay dos opciones. Restauración provisional con chimenea o dejar un apósito de algodón. Es verdad, y eso contradice un poquito lo que nosotros conocemos, que deberíamos dejar herméticamente sellado. ¿Sí? Pero quiero preguntar al foro. No sé si alguien de ustedes de aquí, alguien le han hecho, le han sacado el apéndice o la vesícula. A mí, Doc Darnelly. no, a mí, Melissa. Ah, mi Doc Melissa. Ok. Un dren de Jackson, le dejaron en su vientre, apegado, por un par de días más, después de la cirugía. La verdad que no recuerdo, pero sí estuve como que después de la cirugía estuve ahí unos días internada. O sea, sí, o sea, después de la herida le dejan como un botecito para que siga drenando. ¿Sí? Bueno, es que en realidad a mí no se me llegó como que a reventar el apéndice, por decirlo así. Ajá. Sí, pero si se quedó, estuvo con Drain. Estuvo con Drain, Doc. Si se haya quedado o le hayan mandado, estuvo con Drain. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, extrapolando a lo odontológico. Por ejemplo, si dejamos abierto, hacemos que un poquito, si hay algo más que drene, que drene. Ya está infectado aquí adentro. Que por la saliva meta más bacterias. O sea, sí es verdad, pero ahorita necesito que físicamente, la colección purulenta vaya disminuyendo, que se descongestione.
Porque, colegas, hacemos el acceso y nosotros podemos hacer este tipo de presión, por ejemplo, y va drenando. Y mandamos al paciente también compresas frías para el control de la inflamación y para que vaya, bueno, en realidad al principio caliente, para que vaya, para que vaya supurando, vaya bajando. Si podemos en la misma cita, el paciente ya más cómodo, la inflamación, el edema haya evolucionado mucho mejor, la supuración que ustedes van sacando a través de la irrigación va disminuyendo, perfecto. Puedo dejar un apósito, ¿sí? Puede ser ahí al final, un apósito un poquito mojadito de hipoclorito de sodio y mi coltosol o mi ionómero de vidrio. ¿Sí? Y puedo en la zona oclusal de mi restauración provisional con mi explorador pincho para drenaje, porque también hay, como les digo, la celulitis, pero también hay la flebitis, que esas también generan gas, generan edema. Entonces es como una chimenea y esto va a ayudar. Ya en una siguiente cita, ok, hicimos cobertura antibiótica por lo menos de 72 horas también, anestesia con tranquilidad, aislamiento absoluto y empiezo mi endodoncia. ¿Ok? Entonces, eso, mi doc Melissa, no sé si es que quedó subsanada su inquietud, su duda. Sí, doc, gracias. ¿Perdón? Sí, doc, gracias. Chévere, mi doc. Y no se olviden, si vamos a hacer drenaje, solo suero fisiológico. Solo suero fisiológico. Nada más. Al final, tal vez unos toquecitos de hipoclorito o el apósito de hipoclorito, pero no hipoclorito para el drenaje. Mis queridos colegas, un abrazo grande, nuevamente reiterándoles que tengan un excelente inicio de mes, de año, que este 2026 cumplan todas sus expectativas personales y profesionales. Y nada, siempre a las órdenes. Quedo atento el día de mañana, espero tener un conversatorio con los funcionarios del instituto para coordinar lo de las prácticas. Una excelente noche. Hasta el día viernes. Gracias, doc. Gracias. Igual, Hasta perdón, bien. si se toma alguna resolución previa, yo estaré informando a través de las personas de la institución para que les indiquen, ¿ok? Un abrazo, una excelente noche. Gracias, Doc, igualmente. Hasta Gracias, Doc, luego. una linda Igualmente. Gracias, Doc. Linda noche. Linda noche.